Herma- Hermanos y hermanas de nuestra iglesia de Gante, la Santísima Trinidad, sean bienvenidos a nuestra clase de escuela dominical. Seguimos compartiendo en la temática general la Biblia desde los ojos de Juan Wesley y hoy en la lección la imagen natural de Dios a cargo de nuestro hermano Gerardo Moreno Hernández. Inclinemos nuestro rostro, oremos pidiendo dirección de Dios. Señor, sé con nosotros. Impártenos tu gracia, danos de tu espíritu, habla a nuestro oído y toca nuestros corazones. Bendícenos y edifícanos, fortaleciéndonos en la fe y en la esperanza. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Es un gusto el poder estar nuevamente con ustedes esta mañana y esperando que el Espíritu Santo a todos nos ilumine para poder aprender más de la palabra de Dios. El tema de hoy es la imagen natural de Dios. Un tema que tiene que ver también con su fundamento del Génesis 1:27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces ahora el tema será identificar cuál es la naturaleza y cuál es esa imagen, la imagen natural de Dios. Es un tema que por la redacción del texto en el que se dice que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, entonces esto ha creado bastante confusión a lo largo de la historia. Tanta confusión como, por ejemplo, aquellas obras maestras del arte, como estos pintores de los más trascendentes en la historia de la humanidad, como Miguel Ángel, que tiene en aquel mural o aquella pintura en la Capilla Sixtina, en donde está simulando a Dios en una figura de un anciano, y aquella mano, ustedes la deben de recordar, aquella mano cuando se tocan, y entonces así mucha gente en la antigüedad ha intentado identificar cómo sería la imagen de Dios. Y aquí pareciera que se hace un efecto o un defecto en la interpretación bíblica, porque dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y pareciera que nosotros a la hora de interpretarlo, pareciera que Dios es como nosotros, o nuestra imagen es el modelo de la imagen de Dios, y pues no es así. De recordar y deben de entender que la naturaleza de Dios y esa imagen de Dios es una imagen absoluta y enteramente espiritual. No es una imagen física. Imagínense, si fuera una imagen física, ¿cuál sería la imagen de Dios? Del ser humano. ¿Pero de cuál ser humano? ¿Del ser humano de una raza negra? ¿Del ser humano de las razas caucásicas? ¿Del ser humano de las razas orientales? ¿O si es hombre o si es mujer? Entonces imagínense qué conflicto sería identificar cuál es la naturaleza, cuál es la imagen de esa imagen de Dios. Será francamente un conflicto.
si nosotros lo llevamos a ese extremo, y como se ha llevado. Por eso hace la referencia esa obra famosa en la historia de la humanidad de Miguel Ángel. Y entonces no nos perdamos en esa imagen física de Dios, porque Dios no tiene imagen física. Dios tiene una imagen, pero todo es de orden espiritual. Dios es espíritu. Así como usted y yo también tenemos nuestra parte espiritual. Y entonces, ¿en qué somos semejantes a Dios? ¿Cuál es la semejanza de Dios en la relación con nosotros? Pues entonces ya nos vamos acercando a que la idea a imagen y semejanza espiritual. Nosotros también somos espíritu, somos cuerpo, pero somos espíritu. Tan somos espíritu que en nuestra fe cristiana, cuando ya no estemos aquí en la tierra, que muramos, y como en nuestra perspectiva expresamos que cuando el Señor nos llama, pues bueno, nuestro espíritu irá con el Señor e iremos a aquella fe y la perspectiva del cristianismo. Eso es lo que celebramos también. La resurrección de Jesucristo es lo que celebraremos en un momento más adelante. Y hoy es un día de comunión. Celebramos también entonces ese sacrificio del Señor Jesucristo por amor, pero en ese sentido de que todo aquel que en Él cree va a tener vida eterna. Y esa entonces vamos a esa parte de la eternidad del Espíritu. Y entonces en eso, hermanos, nosotros somos semejantes a Dios, en esa parte de que somos Espíritu, en este primer acercamiento que estamos haciendo, de empezar a obtener nuestras primeras conclusiones o nuestra confianza que nosotros tenemos con Dios es la parte espiritual, somos espíritu. Y dejemos atrás esa imagen de semejanza física, aun cuando en el texto bíblico encontramos por ejemplo, en las narrativas, cuando se decía que Moisés, cuando se dice ve el rostro de Dios, es parte también de una literatura, es parte también de una cuestión un tanto del verso, del tipo de libro que se escribe, pero no necesariamente que sea así, porque entonces caeríamos en el error de identificar con identificar con este cuerpo humano esa naturaleza e imagen de Dios, y no es así. La parte en la que somos esta semejanza es absolutamente espiritual. Ustedes a lo mejor recordarán alguna película de esta primera saga del planeta de los simios, película como de los años 1960, de la década de los 60, con Charlton Heston. Hubo una serie de películas del planeta de los simios. Y hubo una frase que a mí me cautivó en esa serie o en esa saga de películas. Los simios son como los humanos, desarrollaron lenguaje, desarrollaron habilidades de conocimiento, y ellos eran los que habían formado las ciudades, o ellos eran los que habían evolucionado a tener el control de las ciudades porque hablaban, porque sabían hablar, porque caminaban erguidos, y los que eran tratados como... Y hay una escena en una de las películas en las que están tomando su clase de religión. Están tomando su clase de religión y tienen también ahí a un simio que está dando la... Ahorita también tienen su clase como escuela dominical. Y dice una frase, también tienen su Biblia, y dice, y leen, y creó Dios al simio a su imagen y semejanza. Y se me quedó muy grabado eso.
Y otra vez se comete el error, hasta en esa figura que estoy poniendo de esa, se llega a ese error de pensar que Dios, su imagen es a partir de uno, y no es así. Nosotros, entonces, somos semejantes a Dios porque somos espíritu. Así dice también testimonio, el espíritu, a nuestro propio espíritu. Entonces, esa parte de la espiritualidad, esa parte de encontrar esa identidad que tenemos con Dios, es a partir de la idea de que somos espíritu. Y ahora bien, ¿qué más allá podemos encontrar de esta naturaleza y de esta imagen natural de Dios? Yo pudiera decir que la imagen natural de Dios es el amor. La imagen natural de Dios es aquella que se puede describir perfectamente en el Salmo 23. La imagen natural de Dios es el buen pastor. El buen pastor que te va a guiar a lugares y pastos donde podrás reposar, donde podrás descansar. Pero también es el que te dice que te va a acompañar en el valle de sombra, en el valle de muerte. Esa naturaleza de Dios es el mismo que te dice que nada te falta. Esa naturaleza también es, y esa imagen de Dios es también el que te dice que te va a preparar una mesa. Esa naturaleza y esa imagen de Dios también es del que va a ungir tu cabeza con aceite. El ungir la cabeza con aceite, hermanos, tiene un significado muy importante en la cultura judía. A veces nada más nosotros la circunscribimos únicamente a este acto de selección de una persona para algo importante como era el ungimiento para ser los reyes de Israel o algo especial, pero no, va más allá. En la cultura judía, el ungir la cabeza con aceite era un acto de bienvenida. Cuando alguien llegaba, se le ungía con aceites refrescantes. Y también otro efecto del ungir con aceite la cabeza era para efecto de sanidad, para efecto de curar. Entonces, aquí encontramos que esa naturaleza y esa imagen de Dios es la imagen de lo que es el Salmo 23, el buen pastor, que tiene todas estas acciones sobre nosotros. Usted, cuando recuerde ahora el Salmo 23, va a poder identificar lo que le estoy diciendo. Yo creo que a veces no lo sabemos de memoria, pero yo lo invito para que usted reflexione que cuando quiera saber cuál es la imagen natural de Dios, pueda centrarse en el Salmo 23 y todas las acciones que hace el buen pastor. Esa es su naturaleza: cuidar, proteger, amar, dar, ungir, en este contexto de ungir, que es sanar tus heridas. Y cuando dice que mi copa está usando, es la prosperidad, con una copa llena de vino o de agua, pero finalmente es que no te faltará el agua, no te faltará el vino. Estamos hablando de esa prosperidad.
Y entonces esa es la naturaleza e imagen natural de Dios. Y si queremos seguir añadiendo también en esa imagen y en esa imagen de Dios, encontramos al buen pastor que nos va a recibir en su morada, como termina el Salmo, y todos los días de mi vida en la casa de Dios, ahí estaré. O sea, siempre nos da la bienvenida. Cuida, sana, nos protege, nos prospera. Esa es la imagen natural de Dios. Y fíjense que también hay un texto bíblico en la profecía de Ageo, Ageo 2, capítulo 19. Y ahí puedo también encontrar cuál es esta naturaleza y esta imagen de Dios. Dice el texto 2, Ageo 2, 19, dice: pues bien, fíjense ustedes en que a partir de hoy no faltará el grano en el granero. Pero fíjense lo más interesante aquí de cómo se maneja el texto bíblico y la profecía. Aún no ha dado fruto ni la higuera, ni el olivo, pero a partir de hoy yo los bendeciré. Fíjense, hermanos, esa esperanza, esa naturaleza e imagen de Dios también es de esperanza. Viendo que aunque no haya dado fruto la vid, aunque no haya fruto dado la higuera, y el granero esté vacío, y no haya dado fruto tampoco el olivo, a partir de hoy los bendeciré. Eso es esperanza también que te da el Señor, y esa es naturaleza. Y ahora, hermanos, hasta ahí termina esta parte. Va la segunda parte de la reflexión. Y en esta segunda parte de la reflexión, entonces a lo que dice Génesis, que y creó Dios al hombre a su imagen, vamos a ponerle al humano, y Dios creó al género humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En esta segunda parte vamos a intentar reflexionar de que esas características que acabo de mencionar de esta imagen de Dios en el Salmo 23 y de esperanza en la profecía de Ageo, también podemos entonces decir que nosotros podemos identificarnos y hacer realidad esa con Dios cuando nosotros actuamos y somos de bendición para otros. Y en ese actuar y ser de bendición para otros, también nosotros podemos cuidar, también nosotros podemos bendecir, también nosotros podemos ayudar, también nosotros podemos hacer. Todo lo que dice el Salmo 23, también nosotros podemos hacerlo a otra persona. Y entonces se hace una realidad cuando usted hace estas acciones a imagen y semejanza de Dios. Y eso será lo más importante finalmente. No si nos parecemos físicamente, sino nos parecemos en las acciones que Dios es. Y entonces, hermanos, es una realidad cuando nosotros somos de bendición para otros,
en todas estas acciones que dije del Salmo 23 o en esta acción que dije, esta acción de esperanza que señalé del libro de Ageo. Cuando usted y yo hacemos eso, somos semejantes a Dios. Y entonces la palabra de Dios se cumple. Y entonces estamos somos esa obra y somos esa obra de Dios que se va perfeccionando poco a poco. Y lo que usted tenga de vida, usted se podrá ir perfeccionando poco a poco en la medida que hagamos estas acciones de bendición para otros, como lo que acabo de señalar. Usted ya no puede entonces repetir el Salmo 23 de manera a como antes lo hacía. Muchos de nosotros aprendimos ese texto de cuando éramos niños. Y muchos de nosotros que fuimos niños, ahí en esta parte, ahí en esta escalinata, ahí nos pusieron en los concursos a participar y a decir los textos de memoria. Fíjense lo que estoy diciendo, de memoria, en esta formación que nosotros teníamos, que es la formación que se da a un niño. Pero ahora yo les invito a que podamos hacer realidad el texto de que somos y semejanza de Dios, hacemos las acciones de Dios. Y eso será un gran privilegio, y eso será la perfección de Dios en su obra, que somos nosotros, y se sigue perfeccionando y se sigue realizando día a día. Yo puedo dar testimonio, hermanos, de que en mi vida, y así se lo digo al Señor en mi oración, hay dos personas que claramente identifico que se comportan como Dios. Y todavía a la fecha, son mis padres. Los dos. Mis padres, mi papá y mi mamá, todavía en mi vida se siguen comportando como Dios. Entonces, yo identifico en ellos esa imagen y semejanza de Dios, la identifico perfectamente en ellos. Y yo aspiraría que alguien que también uno puede ser esa imagen y semejanza de Dios, es decir, que nosotros lleguemos a ese nivel de ser de bendición a otros como Dios lo es con nosotros. Y esa es la semejanza de Dios. Y entonces lo podemos lograr y lo podemos ser. No es una utopía teológica, es una realidad que se puede hacer y vivir y experimentar. También sobre estas características de Dios, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Pareciera que a nosotros, en esa semejanza a Dios, nos da una pequeña porción de esas características infinitas de Dios, de esa eternidad de Dios. Porque entonces estábamos diciendo que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Pareciera, hermanos, que nosotros hasta pudiéramos tener un poquito, muy pequeño de esas características de Dios. Como por ejemplo, con la tecnología que estamos teniendo ahorita en este momento. Este video lo pueden ver los hermanos que son de Gante.
Pero cuando entre a esa red de internet, lo pueden ver en cualquier parte en el mundo, lo puede ver. Un gantiano distraído que ande en cualquier parte del mundo puede nada más identificando y conectando las horas adecuadas, podría ver esto. Y el culto que vamos a tener más adelante, a las 11:30, el culto de comunión que vamos a tener más adelante, lo podrían ver más personas. Pareciera que entonces nosotros, estando aquí, podemos estar en muchas partes. A eso voy con esta parte de que podemos ser hasta con el uso de la tecnología, que el Señor ha permitido que el hombre y la mujer tengan esa capacidad de desarrollo intelectual. Que todo lo sabe, ¿verdad? Tratando de ejemplificar cómo estas acciones, el que dice que todo lo sabe, cómo en la actualidad nosotros también podemos tener una pequeña porción de esa situación, cuando por ejemplo usted desde su computadora o desde su teléfono puede accesar a mucha información en internet. Palabra que ponga, situación que ponga, es casi el 100% de probabilidad, el 99% de probabilidad que esté la información que usted busca. Y finalmente es un desarrollo que ha tenido la sociedad. Entonces, ¿y la eternidad, hermanos? La eternidad de Dios, Dios es eterno, Dios es infinito, sí, y usted y yo somos infinitos. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo ya no estemos aquí, usted y yo creímos en el Mesías, usted y yo creemos que el Señor Jesucristo resucitó. Y entonces parte del regalo de eso es que usted tiene vida eterna. Entonces nos seguimos pareciendo a Dios. Y esa es entonces la imagen natural de Dios. Sí, es una realidad, hermanos. Y somos muy parecidos a Él en esa parte. Y podemos ser mucho más parecidos a Él cuando entonces hacemos obras que Él hace. ¿Qué podemos hacer cuando somos de bendición para otros? Alguna vez explicaba en la clase de escuela dominical, que por cierto es aquí, bueno, que ahorita me decía la directora dominical, dice, volviste a tu espacio, ¿verdad? Todos los metodistas nos apropiamos de la banca, nos apropiamos de nuestro espacio, y así somos los metodistas, ¿verdad? Nos apropiamos creemos que es nuestro todo, pero bueno, pero de manera simulada yo entiendo el comentario que me está. Y sí, pues aquí adelantito de este piano que se ve aquí, pues aquí es la clase. Y bueno, en este ejercicio que estamos haciendo, hermanos, volvemos a enfatizar que usted y yo podemos hoy reflexionar y estar muy contentos porque podemos entender que de verdad somos imagen y semejanza de Dios, pero no física, sino de orden espiritual y de orden de las acciones que nosotros podemos hacer. Y entonces les decía que en una clase de escuela dominical les explicaba a los hermanos que cuando se cuenta la parábola del buen samaritano, tenemos una falsa idea que el prójimo es el que está al lado de mí, y eso no es cierto. Si usted lee con detenimiento la parábola del buen samaritano, dice el Señor Jesucristo que el samaritano que ayuda a la persona que estaba abandonada se hace prójimo de él desde el momento que lo ayuda. Entonces el prójimo es una situación que se genera, es el que esté al lado de mí, como aquí están mis hermanos aquí enfrente de mí. No son mis prójimos, están ahí, pero en la medida si yo soy de bendición para ellos en alguna situación, me convierto en su prójimo. No es el tema ahora, pero yo quisiera que ustedes lo leyeran con calma, y el Señor Jesucristo lo explica. El samaritano se hace prójimo
del desvalido cuando lo ayuda. De tal forma que el prójimo es aquella persona que recibe nuestra bendición real, material, que se siente. Lo que estábamos diciendo anteriormente del Salmo 23. Cuando usted hace esas acciones de bendición con otro, usted se convierte en el prójimo de otro. Ahí es cuando usted se convierte en prójimo. Mientras no. Y esa es una disertación que se tendrá que aclarar y explicar en las clases de escuela dominical, porque estamos mal conceptualizando ese concepto y pensamos que el prójimo es cualquiera. No, el prójimo es cuando yo soy de bendición a otro, se convierte en mi prójimo. Y si no, pues será una persona que está ahí cerca, pero no necesariamente es mi prójimo. Pero es un tema que ahorita no corresponde, pero se relaciona con lo que estamos analizando. Y bien, hermanos, seguimos en esta reflexión y entonces en esta perspectiva wesleyana yo les puedo indicar que en la perspectiva wesleyana Dios tiene Wesley maneja aspectos de la imagen de Dios, y entonces en las siguientes lecciones algún hermano explicará ahorita estamos viendo la imagen natural de Dios, pero también está la imagen política de Dios y la imagen moral de Dios. Eso es lo que en las siguientes clases se va a comentar. Y bueno, hay una pregunta que nos dice la clase. ¿Cuáles son los atributos de Dios que ves en tu persona? Se las digo para que usted las reflexione. Y usted está en condiciones de poder decir de manera como un autotest cuáles son los atributos que usted tiene de Dios. Para hacer más fácil, utilice como prueba de test el Salmo 23 o utilice el libro de Ageo que acabo de comentar, en el que está la esperanza. ¿Cuántas veces usted también ha sido de esperanza para otros? Que aunque no haya nada, como dice el texto de Ageo, aunque todavía no esté el fruto de la vid, aunque todavía no esté el fruto del olivo, aunque todavía el grano no haya grano en el granero, aunque todavía no esté el producto, yo ya los bendeciré. Es impactante ese texto, hermanos, ese texto de esperanza. ¿Cuántas veces usted ha sido de esperanza para otros? ¿Cuántas veces usted ha cuidado a alguien de los enemigos de otra persona? ¿Cuántas veces ha sanado a alguien? Y no porque sea doctor o porque usted lo sane, sino aún con aceite la cabeza de otro. Y no me refiero a esta parte literal de hacerlo, sino como lo que les expliqué, que el ungir la cabeza en aceite era un acto de sanidad, un acto en el que se demostraba o se quería hacer el cuidado a una persona que está enferma, o el preparar la mesa para alguien que está abatido. Porque dice el texto del Salmo 23, aderezará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hay muchos que se gozan cuando a alguien le va mal. Hay muchos que se gozan cuando saben que alguien no está pasando un buen momento. Pero en la naturaleza e imagen de Dios dice que aderezará mesa, preparará mesa el Señor ante mis angustiadores. Y debemos de ser ahí claros. ¿Quiénes son los angustiadores? Las personas que se están burlando, las personas que están disfrutando cuando algo no nos está yendo bien. El Señor dice, aderezará mesa delante de mí.
pues usted también puede aderezar mesa. Por eso yo les decía este testimonio de mis padres, que a la fecha el Señor me permite todavía tenerlos. Ellos, yo los veo y me impresiono, porque veo la imagen y semejanza de Dios en todos los aspectos. Y yo aspiraría también a ser así. Y creo que esa es la invitación que debemos de tener en la clase de escuela dominical. Será esta invitación de cuáles son, como dice el texto, cuáles son los atributos de Dios que ves en tu persona. Cada quien debe de señalarlos. Y lo más importante no es saber si usted los tiene, sino lo más importante es saber que a partir de hoy los puede desarrollar y puede permitir que Dios siga perfeccionando su obra en usted. Cuando utilizamos esa frase, que el Señor perfeccione la obra en nosotros, significa también, y nos estamos remitiendo entonces al Génesis, porque somos la obra de Dios. Y entonces nos remitimos al Génesis y entonces otra vez, permitamos que Dios perfeccione su obra, porque somos obra de Dios. Permitamos entonces que Dios perfeccione su obra, pero también nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Dios es amor, es una frase que si no se dice con la suficiente profundidad, no pasará de ser una frase, un eslogan que se pone en estampitas y ahí luego están en los autos, o se pone en su separador bíblico, o se pone en un forro de la Biblia, y Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero entonces el punto es, sí sabemos que Dios es amor, pero también usted tiene que ser amor para ser esa imagen y semejanza de Dios. Entonces es más complicado, y a veces en nuestra relación de Dios con nosotros hermanos, siempre queremos que Dios sea nuestro Dios, pero como apropiado, como para nosotros nada más. La salvación sí es individual, la salvación es muy personal, pero el amor de Dios es de comunidad. Y entonces usted tiene que ser de comunidad también. Y usted puede entonces también generar esa característica central de Dios. Usted la tiene, pero que trascienda a usted, a amarse a usted, que trascienda a su familia y trascienda a los demás. Cuando eso sea una realidad, las cosas, no hay forma de medirlas. No hay cosa de medirlas, no hay forma de medirlas, ni somos, podríamos decir, si usted recuerda, cuando dice San Pablo a la iglesia de Corintios, en 1 de Corintios 13, 1 de Corintios 13, cuando habla sobre que somos un metal que resuena y hace ruido nada más, pero ¿qué le faltaba a la iglesia de Corinto? Le faltaba amor. Le faltaba amor, a pesar de que era una iglesia. También me estoy desviando para otros temas, pero bueno, el tema bíblico es un sistema, hermanos, un sistema de conexión que no se puede perder. Desde el Génesis hasta por el Apocalipsis hay una conexión y no puedo separarla. Siempre en un sistema todo va conectado. Y entonces esa famosa cartas de San Pablo a Corinto, la primera y segunda carta de Corinto. Corinto es una iglesia poderosa, una iglesia carismática inclusive. Si usted estudia en otros libros que no sea la Biblia las características de Corinto, era una iglesia poderosa económicamente, una iglesia con muchos maestros bíblicos, por decirlo así, o con muchos liderazgos laicos. Ese era Corinto. Un cruce comercial también y un cruce cultural, con mucha influencia griega, con mucha sabiduría. Pero cuando llega Pablo, cuestionan a Pablo y le dicen, ¿y tú quién eres y por qué estás?
Y por eso Pablo, en las 2 cartas a Corinto, es un regaño a esa iglesia. Ustedes son como un metal que resuena y hace ruido nada más, pero les falta amor. Nosotros entonces, yo lo simulé, no lo simulé, estoy tomando el ejemplo bíblico de la iglesia de Corinto. Pero empecemos con uno. Puedo ser yo un metal que resuena y hace ruido y nada más doy la clase de escuela dominical. Y nada más doy un sermón, o nada más doy una clase. Y a lo mejor me convierto en un metal que hace ruido y nada más. Pero mientras no tengo amor, entonces me coloco en esa posición de insatisfacción en la perspectiva de Dios. Pero en su amor de Dios tengo la oportunidad de desarrollar y ser perfeccionado. En las iglesias apocalípticas, que usted se las sabe, ¿verdad? Las 7 iglesias apocalípticas, se las sabe de memoria, supongo, ¿verdad, hermanos? Siempre me sale la parte del maestro de escuela dominical, ¿verdad? Ya la hermana Anita se está riendo, yo creo que sí se sabe las 7, me las puede decir. Ya se rió, yo creo que ya no se va a saber las 7 iglesias. Pero bueno, en las iglesias hay críticas que hace Jesucristo, porque Jesucristo directamente es el que habla en el Apocalipsis. Jesucristo es directamente el que habla en el Apocalipsis. Y a una iglesia le dice: has olvidado tu primer amor. Y a otras también las regaña, a otras las felicita, pero a otras las regaña. Y todas eran iglesias. Y es como nosotros, y todos somos cristianos, pero si estuviera el Señor tendría cosas que llamarnos la atención para reflexionar. Primero reflexionar y entender, pero después para trascender. Y así, hermanos, con esto vamos a estar por terminar nuestra clase de escuela dominical. Fue un momento de reflexión. Reflexione el Salmo 23 y reflexione Ageo 2:19 y reflexione en esa parte, hermanos. ¿Cuáles son las características de Dios que usted tiene? Y si aún no las tiene, las puede desarrollar. Que el Señor les bendiga y participen del culto de comunión también, hermanos, que va a iniciar en un momento. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Amén. Señor, que tu imagen que es natural, atributos y virtudes, pueda ser reflejada en la vida de aquellos que hoy te buscamos. Y que entendiendo todavía muchas cosas que pueden ser perfeccionadas a nuestro ser y quehacer, tu Espíritu Santo esté obrando y bendiciendo a cada uno de nosotros. Gracias por la vida de nuestro hermano Gerardo, por su compartir y por tu presencia que acompaña a la iglesia hasta este día. Te lo agradecemos por el nombre de Jesús.